Bendiciones, muy buenos días a toda la audiencia que se conecta con nosotros en este su espacio Tiempos de Fe por este podcast de Buenas Nuevas. Les recomiendo no separarse de su televisor, de su canal de YouTube. Vaya y suscríbase por favor a este su espacio Tiempos de Fe en su podcast de Buenas Nuevas. Hoy tenemos un tema importante y extraordinario que va a bendecir la vida de mucha gente. Como siempre me acompaña mi hermano y mi amigo, el pastor Fernando Graciano. Muy buenos días, mis amados, bendiciones. Gracias por estar con nosotros en esta mañana hermosa, en Tiempos de Fe, un programa preparado y edificado para su bendición. Así que prepárese ahí en el asiento de su casa para acompañarnos en esta plataforma y en este podcast maravilloso que hemos establecido para la gloria de Dios. Como siempre, Graciano, tenemos un tema interesante titulado El espíritu de la orfandad. Vamos a definir algunos puntos importantes porque hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero tiene ausencia de paternidad. Totalmente cierto. Es impresionante. ¿Qué tienes que decirme? Por favor, yo quiero que hoy, en vez de yo, tú puedas introducir este tema. Bueno, nada, decir lo siguiente. Bueno, mire, cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, desde el principio de la creación, vemos en Génesis, la idea de Dios de no solamente de crear un mundo extraordinario, ¿no? Maravilloso, 6 días creando un mundo maravilloso para que Él poder expresar a través de la revelación quién Él es. O sea, la idea de todo es Dios mostrarse. Ahora bien, cuando Dios edifica todo ese plan, lo que la Biblia podemos notar que la Biblia nos revela es que Dios estaba creando como el elemento primordial dentro de toda esa creación a su Hijo. Wow. Eso lo podemos ver cuando Lucas en el capítulo 3, verso 38 dice, hablando de la genealogía de Jesucristo, al final él concluye que Jesucristo procede de Adán. Y dice al final, Adán, hijo de Dios. Wow. Entonces tenemos evidencia entonces a través de esta palabra de Lucas 3:38, que Dios no solamente estaba creando un mundo, Dios estaba creando y estableciendo a su Hijo en la creación que Él hizo. Dios estaba estableciendo un vínculo perfecto. Y yo diría como lo hemos estudiado y hemos visto la revelación de que Dios estaba estableciendo un pacto con un hijo. Este concepto se conoce como el pacto de filiación. Wow. Entonces Dios está creando por así decirlo, un modelo perfecto en el cual Él es el Padre. Y nosotros sus hijos. Y nosotros, la humanidad, somos sus hijos. Entonces podemos establecer entonces a través de esto que el modelo más preciso, más perfecto, más ideal que podemos tomar nosotros para nosotros poder entonces proyectarnos en esta tierra es ese modelo Padre Hijo. Entonces yo puedo agregarte desde esa perspectiva que el plan original de Dios para sus hijos es que ellos gobernaran y dominaran. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios ideal. Eso está en Génesis 1, 26 al 28. Quiere decir entonces que Dios no nos creó para perseguir los recursos, sino para poder gobernar cada recurso hecho por las manos de Él. Totalmente, porque cuando Dios crea al hombre en ese proyecto maravilloso para mostrar la paternidad y el ejercicio de la filiación de la humanidad, Dios le proveyó al hombre de todo lo que necesitaba. Wow. Entonces el hombre, entonces, en vez de perseguir los recursos, perseguir, por ejemplo, todo lo que Dios estableció, porque vamos a hablar de eso ahora, todo lo que Dios le concedió como hijo, porque hay 7 principios en la Biblia que enseñan cómo el Hijo de Dios debe vivir. Y dentro de ellos es la provisión. Dios le proveyó todo lo que el Hijo necesitaba para que el Hijo se enfocara en lo principal que el Padre quería que el Hijo se enfocara. Dios diseñó al hombre para vivir la vida, no para ganarse la vida. Exactamente. Es ahí donde nosotros podemos ver entonces, Juan, que hay personas que están en la vida, inclusive personas que están en las congregaciones locales, claro, que al estar persiguiendo, ganándose la vida, eso refleja que se han desenfocado
de la esencia de ser un hijo. Quiere decir entonces que a eso se le llama una independencia del padre. Autodeterminación. Entonces la autodeterminación llevó al hombre, en vez de vivir la vida que Dios creó para él, Exactamente. a ganarse una vida. A tratar de ganarse lo que Dios le había dado. Es impresionante. ¿Cómo tú puedes perseguir algo que ya te dieron? Entonces es un reverso. Es un reverso, es una contrariedad total. Entonces la Biblia nos enseña en Juan 10:10 algo extraordinario que Jesús establece allí. Dice, porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas Cristo ha venido para darnos una vida abundantemente. Esa es la reversión de lo que se conoce como el espíritu de orfandad. Cristo vino a mostrarnos de una manera práctica, de una manera contundente, de una manera evidente, cómo nosotros deberíamos caminar en la tierra. El perseguir los recursos, eso está poderoso. El perseguir todo lo que Dios ha establecido le estableció al hombre desde el principio como un don, un regalo, te hace evidente, te hace evidencia y te enseña que tú estás caminando en un espíritu. Pero entonces cabe destacar allí que dentro de ese mismo concepto puede existir la ignorancia cuando tú trabajas ya por lo mismo que es tuyo. Eso es ignorancia, totalmente, es una ceguera, eso es un punto ciego, como le llaman los psicólogos, un punto ciego, que tú no puedes vislumbrar la realidad, no puedes vislumbrar quién eres, no puedes vislumbrar el propósito por el cual tú estás aquí. Eso es impresionante porque la relación de la obediencia y de la cooperación del hombre era lo que entonces le llevaba a poder disfrutar de todo lo que el Padre había creado para él. Quiere decir que cuando vemos entonces la palabra que dice, y Dios puso, capítulo 2, versículos 7 y 8 del libro de Génesis, y Dios puso en el Edén, en el huerto del Edén, al oriente, al hombre que había creado. Quiere decir que Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, para que el hombre pudiera disfrutar, tener una vida abundante por todo lo que él había creado. Dios llamó al hombre, como dice la Escritura, le dio, bueno, estoy forzado ahora a decir esto, ¿no? Pero antes de eso, vamos a definir qué es un huérfano. Un huérfano tiene dos acepciones importantes para poder nosotros ecualizar y alinearnos en este concepto. Y poder entonces luego ver el contraste de lo que Dios había declarado cuando creó al ser humano. O sea, el plan de Dios es perfecto para nosotros. Por tanto, un huérfano es una persona que no tiene padre, literalmente. Una persona que no tiene padre. Padre tiene que ver con fuente. Sería bueno luego nosotros que es la palabra Abba. Sí, exactamente. Hoy no vamos a poder hablar de este principio de paternidad, porque el foco que queremos ver es la dinámica de un huérfano. Quizás en otro programa podemos nosotros hablar un poco más del principio de paternidad, pero tenemos que mencionarlo. Te voy a desafiar. Vamos a hablar de ese tema el próximo miércoles. Bueno, puede ser. Así lo haremos. Dios mediante. Por ejemplo, es una persona que no tiene padre porque quizás ha muerto uno de los padres o ambos. Cuando hablamos de morir, tenemos que usarlo en el concepto de pacto, porque cuando tú no tienes padre, o sea, siendo ya en el punto de nosotros de vista de creyente, es porque yo no conecto, yo no me asocio, yo no me llevo, como tú dices, a la obediencia, al propósito que Él me marcó. Yo le estoy dando la espalda al Padre. Pero perdóname, que tú hablando de la espalda al Padre, es lo mismo que la cooperación con la voluntad del Padre. Correctamente. Entonces, si yo no coopero con la voluntad del Padre, entonces entro en un plano de desobediencia. Y ahí está el espíritu de orfandad, es no tener padre. Y lo segundo es alguien que carece de una cosa, de una cualidad, de una característica necesaria. Escucha bien esto. En especial de algún tipo de protección y ayuda que debería gozar. Esto es importante. ¿Por qué esta definición? Mire, esto es interesante porque cuando Dios crea al hombre, ponme mucha atención porque ahora vamos a entrar en la masa de todo esto y después lo que pasó, cómo operó el hombre luego de que cayó. Cuando Dios crea al hombre en el principio, lo primero que le dice es que al hombre, lo primero que le da al hombre, que son las 7 cosas que Dios le dio al hijo. Primero, dice Génesis 1:26, ¿qué dice? Y dijo Vamos Dios. a leerlo. Génesis 1:26-27 dice. Y dijo Dios, hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen. A nuestra imagen. Lo primero que Dios le da a su hijo
Es su imagen. Es su imagen. ¿Qué significa esto? Que al hacer el Dios al hijo a su imagen, le dio dignidad. Lo primero que Dios le dio al ser humano fue dignidad. Porque eso destaca también la dignidad a lo que es el parentesco biológicamente. El parentesco, mucha gente no entiende que el parentesco tiene que ver con pariente, con relación, con descendencia y viene de padre. Entonces, eso tiene que ver con paternidad. Donde no hay ese principio, entonces hay orfandad. En otras palabras, lo que está diciendo Dios cuando creó al hombre imagen y semejanza, que Dios le dio al hombre una distinción que no le dio a ningún ser. A ningún ser. Él le dio, por así decirlo, tener dignidad es tener honor, es tener respeto propio, es tener nuestra particularidad personal. En otras palabras, nosotros somos de alta estima para Dios y estamos marcados con un honor intrínseco, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino porque somos como si fuimos sacados de parte de Dios. Dice la Biblia que somos hechuras suyas. Hechuras suyas, somos hechos por Él. Esto es lo primero. Usted fue dotado de que fue creado con dignidad, valor propio. Mira esto, que me llegó ahora para interrumpirte en ese punto. Y es que cuando un padre tiene una relación con su hijo de valor, es porque él le da distinción a su hijo, lo distingue. Por eso tú ves que hay padres que visten a su hijo igual que ellos, viven haciendo cosas para agradar a su hijo. Exactamente. Entonces, las cosas que hacen es para que el hijo vea, aún en su inmadurez posiblemente, lo grandioso que significa. El valor que él tiene. El valor, la importancia que tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo lo miro de forma biológica, me doy cuenta que un padre se atrevería a dar su vida por su hijo porque para él su hijo es valioso. Es lo más importante. Así mismo es. Esa es la idea que Dios quería comunicarnos a nosotros. Que tengamos el sentido de honor, de valor. Lo segundo que Dios hace está en el capítulo 26 también. Cuando le dice, verso tengan 26. dominio. Pongan el verso 26, dice, tengan dominio. En otras palabras, Dios está diciendo, el hijo mío tiene la misma autoridad que yo. O sea, lo segundo que Dios le dio al hijo en la tierra para que lo representara fue autoridad. Bueno, nosotros hemos hablado de autoridad. Nosotros conversamos esto de autoridad. Tiene la misma facultad delegada. Exactamente. Es el derecho de gobernar. Poder, autoridad es el poder de la posición que le dieron. Es el derecho de gobernar, de influenciar. Dentro del término jurídico, autoridad significa poder delegado, autoridad delegada. Por eso dice que Dios constituyó en el libro de Romanos capítulo 13, 1, 2 a todas las autoridades. Todas las autoridades, aunque sean seculares, no nos perdamos aquí. Capítulo 13. Son puestas por Dios porque es un orden social que se establece dentro de una comunidad. Ahora, lo que tú estás diciendo es tan interesante porque me llama la atención de que luego que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, lo que hubo allí fue una ruptura. Sí, pero no te me adelantes, por favor. Pero vamos a entrar. Tenemos que mencionar esto primero para llegar. Dale. Vamos a analizar esto. Este es el tema de hoy. Es que nosotros podamos ver, escúcheme bien, todos los que nos están escuchando. Usted puede ver el contraste que existe de la intención de Dios, de lo que Dios quería con nosotros. Y luego lo que pasó cuando él fracasó, cuando él claudicó de ese llamado que él tenía. Él no ejercitó lo que Dios le mandó a hacer. Él se desenfocó de la asignación, del llamado que Dios le había dado. Eso es lo que Génesis 3 dice. Ahora, estamos ahora en Génesis 1 y Génesis 2. Pero bueno, pon atención. Lo tercero que Dios le da al hombre, primero tenemos dignidad, ¿sí o no? Autoridad. Lo tercero que Dios le da al hombre es que lo bendijo y lo proveyó con todo lo que necesitaba. La Biblia dice en el libro de Génesis 28 al 29, 1, 28, 29, y los bendijo. Y los bendijo. O sea, usted no va a ser bendecido. Ya Dios de diseño lo bendijo usted. Y luego dice, de todos los árboles de que dan fruto con semilla, todo esto te servirá de alimento. O sea, Dios le ha provisto al hombre que para que él cumpliera el llamado que le había dado, le cumplió todas sus necesidades. Lo suplió. Y le dio la bendición. O sea, el carácter mismo de Dios respalda la bendición y la provisión. Es por eso que uno de los nombres de nuestro creador, ¿cómo le llaman?
que nosotros lo usamos mucho. O Jiré. Jiré. ¿Por qué es Jiré? Porque él es el proveedor. Antes de que Adán fuera colocado en el ejercicio de su autoridad, de su llamado, de ser el hijo de Dios, suplido. Ya Dios le había dado todo, lo había bendecido y le había dado todo lo que necesitaba. Todas las personas que están escuchando esto, por favor, vayan y conéctense a este podcast, reprodúzcaselo a otro. Esto será de bendición para su vida y para la vida de muchos. Creo firmemente que el Dios del cielo está hablando a alguien que necesita abrazar a un padre. Este modelo es el modelo más perfecto en la Escritura. Vaya y escriba el WhatsApp, escriba nuestro WhatsApp que aparece en pantalla, 829-889-4712. Allí escriba sus peticiones. Si no tiene una iglesia donde congregarse, estamos en todas las partes del país. Iglesia, creciendo más. Iglesia Buenas Nuevas, aquí en el ensanche Quisqueya, Iglesia Buenas Nuevas en la zona oriental, Iglesia Buenas Nuevas en Colinas del Este, con mi hermano Cuevas allá, en La Independencia, en Asua, en Barahona, en Bonao, muy pronto vamos en Honduras, muy pronto estaremos en los fines de la tierra. Pero es importante usted saber que Dios les ama. Los teléfonos de oficina son 809-567-7675, extensión 231. Llámenos allí y les van a recibir personas con mucho amor y cariño para sus peticiones. Continuamos. Lo cuarto que Dios le da a su hijo, escuchen bien, estamos hablando de cómo un hijo debe vivir conforme al modelo desde el principio. Tú no ves que desde el principio Dios no quiere mostrar que el mejor modelo que él tiene, no que él es el creador. Porque a través de la creación uno puede examinar la creación y ver que Dios es poderoso, ¿sí o no? Pero la manera como él quiso que tú y yo lo conociéramos, intercambiáramos, que tuviéramos esta interacción con él a través de un padre, como padre. Padre e hijo. Una relación de pacto. Exactamente. Padre e hijo. Me llama mucho la atención, estoy hablando esto, sobre el hijo que se fue de casa. Mayormente la gente lo predica como el hijo pródigo. Exactamente. Yo veo la ruptura del padre. Realmente esa parábola se llama la parábola del padre misericordioso y sus dos hijos. Eso, así que se debe llamar. Entonces, cuando yo veo esto, ¿verdad? Para no adelantarme y acentuar algunas cositas, veo a un padre que nunca le llamó rebelde a su hijo. Qué hermoso eso. Qué lindo, a ninguno de los dos, Sino que él permitió que cada uno de ellos tuviera la experiencia y sabiendo él que lo que había sembrado en su corazón era amor, provisión, gracia, favor, autoridad, y le había modelado de forma correcta lo que ellos debían hacer. Él sabía que ellos iban a retornar, iban a hacer una techubá. Exactamente, esa era la idea de Dios. Al mostrar las realidades de ambos, sus expresiones como hijos, uno quizás inmaduro pidió su herencia antes de que el padre muriera y se va. Esa es la historia, es una historia. Uh-huh. Y el otro que tampoco, aunque estaba en la casa, él no tenía una relación con su padre. Entonces, por eso que dice el texto, y se acercó a la casa. Uh-huh. Mientras que el otro, aunque perdió toda su herencia, estaba comiendo, llegó a un nivel animal, comiéndose la algarroba de los cerdos, él tenía todavía la identidad de hijo. Uh-huh. ¡Qué bárbaro! O sea, usted quizás podrá temporalmente desviarse de su caminar de ser hijo, pero usted nunca dejó de ser hijo por eso. Wow. Y llegará un momento que usted recapacitaría, movido por la gracia del Padre, para que usted retorne a la relación de su Padre. Ahí hay una cosa interesante que no quisiera, bueno, ya lo tocamos, qué cosa, yo quisiera seguir aquí porque es importante este tema. Pero hay algo importante, que cuando el hijo menor volvió del padre, dice la escritura que cuando el padre lo vio de lejos, oye, ¿qué dice? Corrió detrás de él para abrazarlo. Tú sabes que culturalmente eso es un anacronismo, por eso lo cita ahí. Culturalmente en el Medio Oriente, eso es signo de vergüenza. Uh-huh. Lo que el texto está diciendo es que él no le importó, el padre, la vergüenza ser avergonzado por causa del hijo. Por causa del hijo. Wow.
Y vamos a tocar el tema de vergüenza ahorita cuando nosotros entremos en el tiempo, cuando Adán dejó de ser el hijo de Dios en la tierra. Wow. Lo cuarto que Dios le dio a Adán cuando lo creó, que también todo esto son necesidades humanas del ser humano. Vamos a verlo después también. Todo esto son necesidades. Todos los problemas del ser humano son erradicados en las necesidades. Pero también cabe destacar que la atención a la alimentación, al cuidado, vino después de la desconexión con el Eso Padre. mismo es. Pero es una necesidad. Correcto. Entonces lo que Dios te está diciendo es que al Él crearte como te creó, Él te la suplió, Sí, basado en su propósito. en su propio. ¿Qué hace el hombre? Que al tener la misma necesidad de honor, hasta lo que hemos hablado, de protección, Autoridad. de autoridad, ¿viste? De provisión, de bendición, hace cosas para lograr eso. Ahora, en vez de disfrutar la vida, ahora trabaja para vivir. Exactamente. Trabaja para tener dignidad, trabaja Ujú. para tener autoridad, Trabaja por las cosas trabaja por que las fueron cosas creadas que para ya él disfrutarlas. que están disponibles ya de antemano para ti. No, esto está poderoso. La gente tiene que escuchar esto. Esto está tremendo. Lo cuarto es que Dios al hombre en Génesis 2, Génesis 2, 8, 9 dice que le dio, proveyó al hombre de seguridad. Por eso dice la Biblia, y dijo el Señor, plantó un jardín al oriente del Edén y allí lo puso. Oye, Dios puso al ser humano en el jardín del Edén. Es la seguridad que se puede definir como la condición la cual nosotros tenemos de parte de Dios, en que experimentamos la protección de Dios y una relación amable. La palabra jardín literalmente significa lugar protegido. El edificar un lugar de protección para que el hombre sea inmune de los ataques, tanto mentales, espirituales, de todo, porque ya él en ese lugar tenía provisión de todo lo que necesitaba, no tenía que preocuparse por trabajar y buscar. Ya él era digno, ya le dio dignidad, le dio una posición, le dio autoridad. El hombre estaba perfectamente balanceado cuando Dios los creó. Quiere decir entonces que el más trágico evento que inició el cambio de las prioridades para la humanidad realmente, o el reorientar la vida de la supervivencia diaria, fue ese momento donde se agrietó la relación con el Padre. Totalmente, cuando se independizó, como tú dijiste ahorita, cuando él buscó lo suyo propio y no se conectó al diseño de Dios. Cuando usted no tiene una relación con su padre espiritual, cuando usted vive agrietado con su padre espiritual, lo primero que viene es la desobediencia. Totalmente. Lo segundo es la no aceptación a sus palabras. Y lo número 3 es la independencia. Es totalmente cierto, porque esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 2, versos 8 y 9, cuando Dios puso al hombre en el Edén, en el oriente dice. El oriente en la escritura es el lugar donde Dios habita. Geografía, ¿eh? Es en el lugar donde Dios habita, significa eso. Por eso te acuerdas tú la generación del diluvio. Sí, claro. Perdón, la generación de la Torre de Babel. Correcto. Que dice que se alejaron del este. Del el alejarse del este fue que produjo que ellos se enfocaran en sí mismos y edificaran una torre que llegara hasta el cielo, con la idea, el texto es lo que está tratando de decir, que querían destronar a Dios del cielo. Cuando tú te sales de la presencia de Dios, cuando tú te sales del lugar que Él usó para protegerte, que es el Edén, el hombre fue diseñado para vivir en el Edén, no para vivir fuera del Edén. El hombre siempre fue diseñado para vivir bajo la protección, la cobertura y el cuidado divino. Entonces, la preocupación por la dignidad, la autoridad, la bendición, la provisión, la seguridad, el propósito, pero también el significado. Vamos ya ahora. De la libertad, los límites, el amor, el íntimo compañerismo, es lo que entonces ha consumido la gente hasta el día de hoy. Totalmente. Y esas son las 7 cosas, tú lo dijiste ahora mismo ahí. La quinta es, para poder tener unos registros, es que Dios creó al ser humano con una característica importante, que es el que le dio propósito y significado. Wow. Eso está establecido en Génesis 2, 15, 19, cuando dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Tú sabes de dónde viene? ¿Qué palabra está asociada a la palabra cultivar? Cultura. La cultura del ser humano es servir a Dios. Por eso es una cultura del reino. Totalmente. Por eso la palabra que utiliza aquí, cuando dice cultivar, es la palabra hebrea bodá, que significa servir. Es la misma palabra que se utilizaba
con los sacerdotes cuando Dios lo puso en el tabernáculo para que les sirvieran. Trabajar y servir es el propósito por el cual Dios nos llamó. Lo sexto que Dios le dio al ser humano, al Hijo de Dios en la tierra, fue que Dios le concedió libertad. Escuche esto es bueno. Por eso, toda esclavitud es mala. Toda esclavitud es que tú estás, todo lo que te tiene a ti aprisionado. Atado. Escúcheme muy bien. Todo lo que le tiene aprisionado a usted es porque usted está operando un espíritu de orfandad. La falta de libertad es producto, ya sea por un segundo, por un tercero, o porque usted mismo se ha entrado en esa esclavitud. Por eso dice el libro de Génesis, Éxodo capítulo 20, que cuando Dios se revela al pueblo que estaba esclavo, lo primero que le dice, cuando lo lleva a la montaña para darle la palabra de Dios, Él le dice, yo soy el eterno su Dios, que lo sacó ¿de dónde? De la casa de esclavitud. Lo que Dios quiere hacer es, luego de que el hombre pecó, es sacarlo de esa casa, porque fue el diseño original que Él te tuvo. Y la libertad es una responsabilidad. Pero no solamente le dio libertad, también estableció los límites. Ellos hay límites. Él le dijo, de todo puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal, no comerás. Entonces Dios le está diciendo. Un límite. Le dio un límite. Le dijo, tú eres el dueño de todo esto. Te puse aquí para que me sirvieras. Te di dignidad, te di autoridad. Te estoy protegiendo. Lo que tú me estás diciendo tú eres mi hijo en la tierra. Que la libertad tiene un límite. La libertad tiene límites. Entonces, si hablamos de esto, vemos que más del 80% de los feligreses muchas veces tienen un espíritu de orfandad. Totalmente. Eso es lo que estamos tratando de hacer en un buen sentido, para que la gente pueda identificar su realidad y se llene de fe para caminar de nuevo. Me llegó esto. Para caminar de nuevo en el diseño de hijo. La falta de sujeción. Y ahí que vamos. La falta de sujeción es una manifestación de un espíritu de orfandad. Totalmente. Por ejemplo, cuando tú ves que alguien, un padre, te ama, siempre te va a corregir, como dice la Biblia. Totalmente. En el capítulo 12 del libro de Hebreos. El padre al hijo que ama, lo corrige. Entonces el límite es una expresión del amor de Dios. Claro. El límite es una expresión del amor de Dios, porque Dios conoce qué te puede afectar a ti y qué no. El decirles a ellos, no coman del árbol, todo es de ustedes, era diciéndole, le amo. Eso le puede hacer daño a ustedes. Entonces, si lo comen, morirán. Si lo comen, le irá mal. Hay gente que está motivada por el egocentrismo y dicen, mi límite es el cielo. O sea, entonces debemos de ver que hay un problema, porque si en toda nuestra trayectoria fuimos llamados a ser abundantes, a estar suplidos, a vivir bendecidos, bajo protección divina, bajo cobertura, a tener una libertad, autoridad, provisión, autopercibirnos correctamente, que es la dignidad, a tener un propósito en la vida. Ser dignos, porque también el apóstol Pablo lo dice, que debemos de dignificar el evangelio con nuestro testimonio. Por eso fue que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Ese es el punto central de todo. Entonces, si la gente puede entender esto, podría percibir lo que Génesis 3:17 dice. 3:17 y 19 del libro de Génesis nos dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás. Tú no ves que la maldición ahí es, después de la desobediencia, fue el sudor. Ahí voy, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo eres y al polvo volverás. La consecuencia de vivir desconectado con un corazón huérfano es vivir en tierra árida. Totalmente. Es vivir sin provisión. No hay productividad. Es vivir en agonía. Es vivir improductivo. En falta de autoridad. En falta de autoridad. No hay protección. Todo lo que está en tu entorno, en vez de tú dominarlo, te domina a ti. Exactamente. Y lo último que Dios le dio al hijo, que son los 7 principios de un hijo en la tierra, fue que le dio la capacidad para que él pudiera experimentar amor y compañerismo. Wow. En Génesis 2:18, en Génesis 2:20-25 nos dice, y el Eterno vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. Usted no fue creado para estar solo. Y luego dice que lo dormió y que de su costado le dio a su esposa, a su mujer.
y lo hizo una sola carne. Entonces Dios creó al hombre para amar. Ujú. Dios creó al ser humano para ser amado. Dios creó al ser humano para que pudiera experimentar compañerismo, para que sea un buen compañero, un buen acompañante de su prójimo en la tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad completa eso es la familia de Dios. No podemos tener discordia, no podemos tener desavenencias, debemos vivir juntos. Es el La gran verdadera principio. vida se convive. Vivir es convivir. Vivir es Es convivir. convivir. Es el verdadero principio. Entonces, quiere decir que el legado de la necesidad, pues fue un legado lo que dejó Adán. El legado de la necesidad ha pasado de generación a generación, trayendo entonces limitaciones donde las prioridades para el ser humano ha sido el tener, no el ser. Exactamente. Entonces, obviando eso, dejaron de ser Lo que Dios le ordenó ser. para entonces poder estar. Hay mucha gente que está o viven en el estar para las cosas. En otras palabras, lo que tú estás diciendo, esto es importante, esto es tremendo, porque es el punto clave de todo este mensaje que vamos a dar aquí, estamos dando. Es que todo lo que el hombre hace fuera del reino de Dios, este concepto que hemos hablado, estas 7 cosas, es vivir en el reino de Dios. Correcto. Es vivir dentro del gobierno divino. Entonces, todo lo que se hace motivado por las necesidades personales Está desconectado del está reino. operando por el espíritu de orfandad. Por ejemplo, Abraham Maslow, Ujú. un científico del comportamiento del siglo XX, psicólogo como tú, llegó a la conclusión de que hay 9 necesidades que se reflejan en todos los pueblos, en toda la cultura. Se llama la pirámide de Maslow. Aquí está, mire, lo voy a decir. Y cuando usted escucha esto, usted se queda impactado porque tiene que ver todo lo que hemos dicho aquí, lo que Dios estableció en Génesis. Ujú. Alimento, Sí. agua, Ujú. ropa, Ujú. vivienda, Ujú. protección, seguridad, Ujú. conservación, Ujú. Conservarse. actualización de uno mismo y significado. Todo eso que Maslow científicamente Está en las escrituras. visualizó que es común en las civilizaciones, en todas las civilizaciones, todas están en la escritura. Así es. Qué tremendo es esto. Entonces las necesidades fundamentales, Dios desde el principio las satisfizo para que su hijo pudiera enfocarse no en las necesidades, sino que se enfocara en servirle a Él, en estar conectado a agradarle Él. a él. La gente no sabe que Jesús recibe un nombre que es sobre todo nombre. No fue por simplemente la crucifixión, sino por agradar al Padre. Totalmente. El agrado de obedecer al Padre lo llevó a tener un nombre sobre todo nombre. Entonces, aquí nosotros vemos, si puedes ponerlo en pantalla, por favor, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Eso fue lo que comenzamos nosotros. Para darle un seguimiento. Mira qué dice esto. Y hablando ahí de la genealogía de Jesucristo, y mira que concluye Lucas. Hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Viste, Adán era hijo de Dios. Adán era, Hijo de Dios. ahora, bajo la genealogía de Jesús, Adán era hijo de Dios. Increíble. Entonces, por lo que se puede concluir que el Padre realmente no estaba solo creando seres humanos, sino que estaba creando hijos para tener un pacto, para tener un acuerdo, para tener una relación íntima, donde Él le revelaría todo lo que Él quería hacer a través de ellos en la tierra. Totalmente. Entonces, cuando hay una afiliación, cuando hay una correcta relación entre padre e hijo, el padre confía todo lo que tiene en su hijo. Totalmente. Por eso el padre le confió a Adán todo cuanto tenía, pero Adán le falló. Totalmente. Pero Jesús, Cristo viene y el padre le confía lo mismo. No en las mismas circunstancias que Adán, sino bajo un concepto de necesidad humana, porque generacionalmente la humanidad había venido con un legado de necesidad. Jesús no llega a un epicentro o episodio de abundancia, sino de necesidades, donde la gente incurre en buscar sus propios beneficios y a tener una vida de supervivencia. Podemos decir así entonces una activación del espíritu de orfandad. Wow. Cuando tú estudias las religiones del mundo,
todas las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo, todas los que están tratando es de complacer a Dios, a su Dios, cuando tú estás distorsionado, incluyendo en el cristianismo, en cuanto a operar como un hijo o como un huérfano, o sea, cuando tú estés, en vez de operar como hijo, estás operando como un huérfano, tú te enfocas en servirle a Dios. Pues son mucho ayuno, muchas conferencias, tengo que estar fiel en la iglesia, tengo que ser santo, tengo que ser muy circunspecto, tengo que guardar la norma, tengo que salirme el cliché para ver si el Dios que yo le estoy sirviendo me ayuda. Me ayuda y me dispensa mis necesidades básicas. Y eso es un error. Eso se llama religiosidad. Sí. Wow. Tú vas a la iglesia no para que Dios te dé nada, porque ya Él te lo dio todo. Ya Él te dio todo, inclusive la muerte la resolvió ya para ti. La caída de Adán. ¿Entendiste? Ya la muerte ya la resolvió. La caída de Adán literalmente lo separó de su padre. Totalmente. Porque él vamos para allá ahora. Se sublevó, se rebeló, desobedeció. Se independizó. Hoy día tenemos mucha gente oyó que un dice, consejo diferente al que el padre le había dado, el diseño que Dios le había dado. Yo tengo que decir esto. Hay gente que llegaron a una casa ministerial como esta, la Iglesia Buenas Nuevas. Dios te abraza. El padre de la casa restaura tu diseño. Te abraza, te restaura. Tú piensas que Dios me restauró. Dios usó a ese hombre con corazón de padre para restaurarte, darte protección, para darte autoridad, para proveerte seguridad y para proveerte recursos en tu vida. ¿Qué sucede con esto? Es una reconexión. Claro, que es lo mismo que hace Adán, que en el momento que se aparta del padre, pierde todos los beneficios y se convierte, en vez de ser un hijo conectado a la abundancia de su padre, a un hijo con un corazón huérfano. Exactamente. Esa es la esencia de todo el mensaje de Génesis 1, 2 y 3. O sea, Génesis 1, 2 y 3 y también el 4. Porque en el 4 lo vemos ya literalmente en la misma familia. Sí, sí. Un hijo espiritual y un hijo que no era espiritual. Caín y Abel. Caín era un huérfano, literal. Sí, literal. Entonces vemos entonces como el esfuerzo de Dios de mostrarnos a nosotros de cómo nosotros debemos vivir y cuál es el resultado de desconectarnos del propósito que Él dio de ser un hijo en la tierra. Fuimos llamados a ser el hijo de Dios en la tierra. Ese es el llamado que tenemos. No fuimos llamados, y escúchame si lo voy a ofender, a ser pentecostales, a ser bautistas, a ser lo que sea, las denominaciones que el hombre ha creado. Fuimos llamados a ser el hijo de Dios en la tierra, digno, con autoridad, provisto, bendecido, que ame, que reciba amor, que sea un buen compañero. No sé si usted me está siguiendo. Alguien que está sin padre es un huérfano. Totalmente. Alguien que está sin padre es un huérfano. Y alguien carente de lo que recibió al principio, como dijimos en la definición. Poderoso. Ahora, yo entiendo que una persona que dice, mi ministerio, a mí no me dejan avanzar. Eso es orfandad. Eso es orfandad. Usted nunca se ha sentido como hijo. Nunca se ha identificado como hijo. Está violando lo que dice la misma escritura. Y en cualquier momento se subleva. Dice el libro de Efesios, ¿no te acuerdas cuando dice, y Dios constituyó a uno? Claro. Dímelo, tú eres un tipo que tiene una memoria fotográfica. Dios constituyó a uno. Y Él mismo constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin ¿de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para la obra? Para la obra del ministerio. ¿Para la obra del ministerio de Fernando? No. ¿Para la obra del ministerio de Juan? No. No, para la obra del ministerio, porque solamente hay un solo ministerio, y es el reino de Dios. Usted fue colocado con una gracia especial, ya sea maestro, apóstol, profeta, lo que usted quiera decir, adorador, lo que sea, para servir el propósito de Dios. No es lo mismo cuando alguien tiene un don y está operando en el don y él piensa que Dios lo está usando. Porque son dones. Él piensa que Dios lo está usando. Pero no hay nada más poderoso y temible en el reino que la autoridad delegada. Totalmente. Cuando hay un hijo que es enviado por un padre, ese hijo opera bajo la autoridad de su padre. Dios mío. Y para que su padre sea visto. Y ahí es que está el problema de mi ministerio, porque la gente quiere tener fama, quiere tener preponderancia, quiere
sobrepasar al otro Ay, y mostrarse y decir mi ministerio, yo el más poderoso, el mayor sí, crecimiento. cuando yo subo las cosas pasan. Eso Una, es de, orfandad total. una de las características de un huérfano es que él atesora y desea. Totalmente, vive en una necesidad constante, vive en querer más de lo que ya tiene, vive buscando reconocimiento cuando ya lo tiene, buscando autoridad cuando ya la tiene. ¿Te acuerdas tú cuando Moisés estaba en el frente al mar? Ay. Él comenzó a orar y Dios le dijo, pero usa la vara, yo te la di, yo te di la di. autoridad. No me ore. Eso ahí. Usa la vara. Entonces, hay momentos donde tú estás esperando que tu padre te dé una palabra que beneficie tu necesidad. Pero él te está dando una palabra que te está sacando de tu miseria y tu necesidad. ¿Tú sabes que lo que Dios está haciendo realmente cuando te da una palabra profética? En cuanto a estas cosas, nosotros vamos a muchos lugares y predicamos y hablamos. ¿Por qué que nosotros predicamos? ¿Por qué que esta congregación está abierta? Es para reconectarte a esta idea. Y cuando Dios te da una profecía es porque te está diciendo, tú no estás correctamente caminando como el Hijo de Dios. Tú necesitas volver al diseño que yo te hice. Ya yo te di todo eso, ya yo te prosperé, ya yo te di autoridad, ya yo te di protección. Ya tú tienes personas que te amen. Tú no tienes que estar buscando las cosas que ya yo te he dado. Tú no tienes que estar atesorando, buscando, anhelando ya lo que tienes. Tú eres mi hijo. No lo que tú hagas, no importa. Lo que tú hiciste en el pasado no te puede marcar. Lo que te debe marcar es que yo ya desde el principio te llamé. Antes de que fuiste formado, yo pensé en ti, como le digo a Jeremías. Y lo más grande de esto que hemos visto a lo largo de todo el camino ministerial es que la relación aquí, esa afiliación no tiene que ver la relación de Dios y el hombre. No, eso no fue lo que Dios buscó. Lo que Dios siempre buscó fue la relación de padre e hijo. Total. Porque en la relación de padre e hijo hay intimidad. Si te das cuenta, en la relación de Dios y hombre siempre hay un límite. Yo he visto gente diciendo, usted, por favor, si puede. Yo me recuerdo que las veces que mi hijo Jaden, ¿verdad? Que es el del medio, me pide cosas. Él no me dice que por favor, papi, dámela. Él me dice, tú me prometiste que me ibas a comprar una pizza. Totalmente, ese tipo estaba claro, ese niño está clarísimo de quién es. Entonces, cuando hay una relación íntima, tú sabes que tienes el derecho legal para pedirle a tu padre. Porque Dios te lo dio. Tú no ves que los hijos, tú estás puesta en el cuarto solo, cerrado, con la puerta cerrada, y te abren la puerta y te entran para allá. Ellos abren. Tú puedes estar de cualquier forma y ellos entran porque hay confianza. Hay confianza. Y este es tú, y tú no te vas, y tú cuando tú ves eso, tú lo que hace que te ríes. Oye, este muchacho. ¿Por qué? Porque tú ves en él que él tiene una identidad precisa. Es correcto. Cuando tú ves que una gente está con timidez, la timidez es producto del pecado. Correcto. La vergüenza es producto del pecado. Y eso lo vamos a hablar ahora. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Adán comenzó a elegirse a él mismo conforme a lo que él quería, activa ese espíritu de orfandad a través de 3 sentimientos primarios que son el fundamento de todas las patologías dentro de la psicología. Eso va a tener que hacer otro programa de esto, porque esto es muy poderoso. En otras palabras, haciendo un lenguaje como nosotros usamos, Adán comenzó a operar. En vez de operar en el espíritu, comenzó a operar en el alma. En el alma, en las emociones. En las emociones. Entonces, eso es lo que nosotros hemos llamado, que es la base de la psicología del hombre caído y del espíritu de orfandad. La pregunta es, ¿puede haber una persona huérfana cantando alabanza en la congregación? Sí. Claro. Puede haber personas que diezman y ofrendan y que incluso predican. Incluso hay pastores que son huérfanos. Así es. Porque operan en sentimientos. Así es. ¿Cuál fue la primera sentimiento que operó Adán cuando pecó? Que lo abortó de su plan de ser el Hijo de Dios. Génesis 3:17 lo dice. Vamos a verlo. Génesis 3:7. Se excusó. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oye, la frase aquí importante son, fueron abiertos los ojos de ambos y ambos estuvieron desnudos y cosieron hojas de higuera. La vergüenza tiene que ver, y este es el sentimiento que comenzó a operar, que Adán y Eva, cuando fueron creados como el Hijo de Dios, como hemos descrito, 7 cosas importantes. Esto no estaba vislumbrado. El hombre no fue creado para vivir en vergüenza.
El hombre no fue creado para vivir en esa actitud, en ese sistema o en ese sentimiento de vergüenza que lo coarta. Cuando él se pone hojas de higuera, por eso dice, él se puso hojas de higuera, era tratando de decir, por así decirlo, porque podemos abundar mucho de esto, pero la idea es que él quiso cubrir su pecado. Él no quiso que Dios revolucionara el pecado, sino que él al cubrirse trató de decir, yo no quiero que ni Dios entre en mi problema, yo me quiero quedar, cubrir lo que yo tengo, la vergüenza. Por eso dice, también estaban desnudos. ¿O acaso él no estaba desnudo? Sí, él siempre estuvo desnudo, lo que pasa es que él no percibía que estaba desnudo. Por eso dice la Escritura, fueron los ojos de ambos abiertos. ¿Qué fue el ojo que le abrió? El ojo, ellos operaban en el ojo del espíritu, no en el alma. Cuando el ojo del alma se le abrió, ahí ellos pudieron entender que físicamente está desnudo. Es por eso que hay gente que está fuera de la voluntad de Dios. Inclusive en la iglesia. Y se visten bonito. Y se ponen trajes. Pero internamente, en su espíritu, adentro, en el alma, están desnudos. Pero si tú te das cuenta, la primera aptitud Qué bárbaro. que tomó Adán, vergüenza, fue miedo. No, el miedo es segundo. El miedo es segundo. Míralo ahí, Génesis 3:7. El miedo es la segunda evidencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Exactamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Por favor, el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Exactamente. Entonces el primero fue la vergüenza. La vergüenza produjo miedo. Entonces, la vergüenza los guió a ellos al miedo, que es el segundo sentimiento primario que el ser humano experimenta en su vida. Cuando habla esto, la perspectiva o el punto de vista de Adán cambió. Él dejó de ver un padre amoroso que todo el tiempo. Exactamente. Todo el tiempo lo vio desnudo. Se paseaba por ahí. Y se paseaba y estaba con él. Hablaba con él. Ahora cuando el padre se presenta, él se esconde al escuchar su voz. Eso habla de miedo. El miedo te inhibe a ti. Hay gente que tiene talento, tú no lo sabes, tú mismo, hay gente que tiene talento, hay gente que tiene capacidades inmensas, hay mujeres bellísimas, mujeres lindísimas solteras. Hay hombres con talento, con PhD, saben 3 idiomas, 4 idiomas y no pueden conseguir un trabajo. Porque tienen miedo. A la hora de la entrevista se trancan. Hay gente que Dios lo llamó a cantar en la congregación, hay gente que Dios lo llamó a predicar, pero el miedo... Y a profetizar, le dan una palabra profética. Y ellos se retienen porque tienen miedo al hablarla. Y se preguntan ellos mismos, ¿fue Dios o no fue Dios? Totalmente. Entonces, de la misma manera, corroboro con lo que estás diciendo ahora. Porque cuando los ojos a ellos le fueron abiertos, no solamente se cosieron hojas. Que es un símbolo de religiosidad. Sí, de religiosidad. Hay gente que para cubrir sus vergüenzas... Porque acuérdate que nadie penetre, eso es lo que significa estar desnudo delante de Dios es revelar quiénes somos. Realmente, nuestro pecado. Estamos en pecado. Es nosotros reconocer que mi relación con Él no está sujeta a condiciones que tenga, sino que ellas simplemente son parte, ¿verdad?, de mi vida y eso me hace ver vulnerable. Y Él como mi Padre. Eso es lo que es ser vulnerable. El miedo es una persona que se siente amenazada. El miedo es una persona que se siente amenazada y el esconderse y el responder con miedo a esa amenaza me hace a mí apartarme de mi Dios en este caso. O sea, me saca de lo que yo debo lograr en la vida, de lo que yo debo proyectar. Es por eso que la palabra hebrea de miedo es importante. Es la palabra yaré. Significa temer, respetar, reverenciar, estar asustado. Entonces, en otras palabras, tener miedo es reverenciar a otra persona que no es Dios. El miedo te hace reverenciarte a ti mismo. Y también hace reverenciar a lo que tú levantas. Y cabe destacar. A través del pecado. El pecado, que es la vergüenza, por eso se escondieron, porque tenían vergüenza. Y el miedo también provocó esto. Es cuando tú entonces te rindes al miedo, estás adorándolo.
estás adorándote a ti mismo, estás adorando un sentimiento que te embarga, en vez de operar con ese denuedo, esa confianza, esa autoridad que Dios te dio. Porque Dios nos creó con la necesidad de una autoridad. Totalmente, y de autoridad. Por eso tú tienes una autoridad por encima de ti, pero también tú tienes una autoridad interna. Claro, hay una autoridad en mí en interna, la cual tú operas. Eso y te da yo confianza. opero basado a una autoridad que está sobre mí. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Sí, Tenemos que hablar de la autoridad. Esto es el tiempo no nos va a importantísimo. dar para hablar de esto, pero vamos a hablar. Mira, yo creo y considero lo que la Biblia establece. ¿Qué la Biblia establece, Graciano? Ve conmigo, por favor, a este principio importante. El número 3. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, por favor, si me lo puedes poner en pantalla brevemente. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Ve leyendo lo que es el... Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así, que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios y contra todo lo que Él ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo. Otra versión dice maldición. Acarrearán Totalmente. condenación ¿Por qué? o maldición. Ahora la pregunta es ¿por qué? Mira por qué. Pedro lo dice. Primera de Pedro capítulo 2, 14 dice. También declara que la autoridad es el poder de la posición. Es el derecho de gobernar e Eso fue lo que dijimos influenciar. ahorita. La Biblia nos enseña que Dios constituyó la autoridad para honrar y para castigar. Totalmente. ¿Cuándo la autoridad honra? Cuando se obedece el mandamiento. Cuando yo me redirecciono y me posiciono correctamente en cuanto a ella, Cuando se obedece. que es la obediencia total. Ahora, es la rendición voluntaria. Rendición voluntaria. Cuando se castiga, es impresionante. La rendición voluntaria tiene que ver con mi condición, pero también con mi posición. Y también Mi con tu aptitud, valor. mi aptitud y valor. Y con tu valor, porque tú sabes quién tú eres. Correcto. Cuando tú te sometes a alguien, a otro, le das cuenta a otro, tú estás diciendo, yo tengo identidad. Yo tengo identidad. Yo no tengo autoestima baja. Yo sé quién yo soy. Pero que una persona tome, ¿verdad? Porque hay muchos que se llaman ser padres y no lo son. Pero cuando tú encuentras un padre lo primero que hace es que te honra. Totalmente. Y contribuye a tu crecimiento, contribuye a tu desarrollo. Yo te puedo decir que en el tiempo que tengo bajo la paternidad del pastor Piñeiro, yo he visto que todo lo que él ha buscado es honrarme. Entonces, la Biblia enseña que la honra demanda honra. Entonces, cada vez que vemos en las Escrituras cómo Dios castiga a Adán, es por medio de la deshonra. Y tú sabes que eso es muy bien lo correcto. Pero pongamos un ejemplo. ¿Y cuando no hay honra? Cuando el padre honra y esa honra que el padre da no produce honra. Eso es un espíritu de orfandad. Eso es lo que estamos diciendo, hay una desconexión con el corazón del padre. Porque lo natural es que cuando me honren, yo honre porque yo fui creado con honra. Con honra. Entonces, cuando yo no honro es porque hay algo en mí que no está bien. Es correcto. Porque lo normal, lo necesario en tu vida, lo normal que Dios estableció es que tú honraras. El principio de honra es algo que viene internamente en nosotros. Entonces, cuando eso se es intervenido, es porque hubo un proceso en tu vida que rompió con eso. Y eso es lo que nosotros llamamos el espíritu de orfandad. El miércoles que viene vamos a seguir tocando este tema de una manera en la tercera faceta o principio. Creo firmemente que si usted vive desconectado del corazón de su padre, estará desconectado de su propósito. No podrá hacer nada en la vida. Estará desconectado de su provisión, de su bendición, de su cobertura, de su autoridad, pero también de su... No experimentará un compañerismo genuino, no amará a nadie. Afílese a alguien. Y nadie lo amará. Afílese a alguien que tenga un corazón paterno. Tú no sabes que todos los problemas casi de la humanidad es porque la gente tiene falta de amor. Es correcto. La falta de amor crea raíces de amargura.
Hay gente amargada, destruida y todo lo que conlleva esas raíces. Las raíces de amargura no te dejan Es avanzar. porque la necesidad del ser humano son estas 7 que Dios creó. Y una de ellas es que tú amar y que tú te recibas amor. Todas las personas que hoy entienden que necesitan conectarse, afiliarse, porque he escuchado personas decir, ya yo no vuelvo a la iglesia. Se desconectó de su propósito. Claro, me están engañando, me engañaron mucho y los que me engañaron fueron evangélicos. Yo puedo decirte que el que te engañó no tenía el corazón del Padre, no tenía el corazón de Dios. Y que todos estamos en un proceso de cambio en la congregación. Y el trigo y la cizaña están juntas. Correcto. Entonces, por sus frutos tú lo vas a conocer. Lo importante de esto es conectarte a la persona correcta en esta temporada y vivir en y bajo autoridad, porque de la única manera que tú vas a ser productivo. Eso es lindo. Y decir esto antes que tú concluyas, es decir, que usted debe orar. Usted debe orarle a Dios para afiliarse con la persona para conectarte correcta. con la persona que Él designó que se va a ser tu padre. Esa persona especial que Él destinó desde antes de la fundación. Porque un padre es el único que conoce en el instinto eterno cuál es tu destino. Sí, vamos a hablar de eso, padre. Así que Dios me les bendiga en esta mañana. Por favor, vaya a los números que aparecen en pantalla. Escríbanos a WhatsApp al 829-889-4712 o llámenos a nuestras oficinas 809-567-7675, extensión 231. Allí habrá gente con un corazón de Dios para recibir su llamada. Pastor Graciano, hemos llegado al final, pero no sin antes orar por esta audiencia que se conecta con nosotros y vaya, necesitamos que la gente se conecte y que vaya al podcast de Tiempos de Fe, allá en YouTube, ¿verdad? Sí. Y le dé like, dele like a eso, dele like. Y vaya y suscríbase y reprodúzcalo. Haga que esto siga corriendo, porque estas son enseñanzas que Dios ha permitido que tengamos de forma gratuita. Esta es una temporada gloriosa donde el Dios de pacto nos va a permitir caminar hacia fuentes de vida eterna. Pastor Graciano. Amén. Así que nada, de verdad para nosotros es un honor estar aquí. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Mira, estas palabras que hemos declarado, que hemos desatado aquí, Padre, son palabras bendecidas. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla. Sí, Señor. Ayúdanos a crear una conciencia bien clara del llamado que tenemos sobre ti, que tú nos has dado, que tú has permitido que nosotros estuviéramos en esta tierra para expresarte a ti en esta tierra. Ayúdanos a ser un instrumento establecido, deseado por ti, de bendición a las naciones de la tierra. Permítenos poder conectarnos a tu paternidad, a nuestros padres también espirituales en la tierra, para que podamos nosotros estar conectados, mi Dios, al propósito de ser el Hijo de Dios en la tierra. Oramos por los méritos del Mesías en la cruz del Calvario. Amén y amén. Así que nos despedimos, mis amados. Gracias de verdad. Bendiciones, bendiciones.